mínimo. Bueno, otra posibilidad, en algunos casos puede pasar que una función sea continua en un punto, pero que no se pueda calcular la derivada. Entonces, una función continua y no derivable, en ese caso, ¿cómo haríamos para ver si hay un extremo? Y acá tenemos un ejemplo. En la página 93 del apunte nos dice, bueno, da una función que es continua en un punto x igual a, pero no tiene derivada en el punto x igual a. Entonces analizamos, digamos, en ese punto singular, si hay o no un extremo, mediante el cambio de signo de la derivada primera. Ven, acá yo le decía, siempre por lo general vamos a usar la derivada segunda, el signo de la derivada segunda, si es positivo o negativo nos va a dar si es máximo o mínimo, pero como en este caso no se puede derivar, no se puede evaluar la derivada segunda. En este caso tengo que tomar un poco más de trabajo y analizar cómo se darían ese extremo, pero analizándolo mediante el cambio de signo de la derivada primera. Bueno, acá tengo la función f de x, una función irracional, raíz cúbica de x cuadrado. La derivada de esa sería 2 sobre 3 raíz cúbica de x. La función esta, raíz cúbica de x cuadrado, en el x igual a 0, fíjense que la raíz cúbica de 0 es 0. O sea, la función es continua y está bien definida en 0. El tema es que cuando calculo la derivada primera en x y la quiero evaluar en 0, 2 sobre 0 me queda infinito. Es decir, la derivada no estaba definida en el punto x igual a 0. Entonces, en ese caso, tengo que analizar si cambio o no de signo cuando pasa por x igual a 0 la derivada primera. Entonces, se elige un punto antes del x igual a 0, sería un valor de x negativo, y un valor después de x igual a 0, y se analiza qué ocurre con los signos de la derivada. Entonces, para un x menor que 0, porque en el 0 está el punto que estoy analizando, elijo un punto y me fijo, ¿no? Supongamos menos 1 ahí, podría elegir menos 1, y evaluar en la derivada primera, a ver cuánto daría la derivada primera. Acá está. Raíz cúbica de x era, entonces raíz cúbica de menos 1 me da menos 1, o sea que quedaría menos 2 tercios, f' en el punto x igual a menos 1, sería negativa. Y si le doy valor positivo después del 0 en el x igual a 1, me estaría dando más 2 tercios. Entonces, como la derivada primera cambia de signo, al pasar por x igual a 0, de negativo a positivo pasa. Entonces está bajando y sube. Entonces tengo un extremo que sería un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la única forma de determinar que tengo el extremo es cuando no tengo derivada en el punto, mediante el análisis del cambio de signo de la derivada primera. No hay otra forma. Bueno, ese sería un caso especial. Siempre se da ese tipo de ejemplo con las funciones irracionales. Raíz cúbica, raíz quinta, o raíz, bueno, de x, puede ser. Ahora analicemos el tema de cuando una curva es cóncava o convexa. Ahí vamos a trabajarlo acá. Bueno, vamos a analizar de vuelta el que vimos recién, el de la función continua no derivable. Continua y no derivable. El ejemplo es f de x igual a raíz cubo de x cuadrado. Esa es la función. Esta función, decíamos, es continua en x igual a 0. Que f de 0 sería la raíz cúbica de 0, me da 0. Entonces, está definida, pasa por el punto 0, 0 sin problema. El tema es cuando le voy a sacar a esta función la derivada primera, f' de x, en este caso podría llevarla como una exponencial acá, como una potencial, x a 2 tercios, elevándolo
a la raíz pasando al exponente fraccionario, a la 1/3, sería x a la 2/3. Le hago la derivada, bajaría acá, ¿no es cierto?, el 2/3 por x a la 2/3 por x a la 2/3 menos 3/3 me queda menos 1/3. Entonces le queda la derivada primera, sería 2/3 por 1 sobre la raíz cúbica de x. Bueno, y una vez que tengo ahí, vemos un poco la gráfica de la función, cómo sería, y le damos valores. Por ejemplo, cuando vale 0, ya dijimos que vale 0, porque la analizamos acá, pasa por P0, 0. Cuando valga menos 1, sería menos 1 al cuadrado, 1. Raíz cúbica de 1, 1. Queda positivo. Entonces pasa por acá. Y cuando valga más 1, en el eje X, va a ser también raíz cúbica de 1, 1. Entonces tengo acá. Y la gráfica tiene esta forma. Va a ser así. Acá. Y después baja. Acá. Así. Esta sería la gráfica de la función, entonces, raíz cubo de x cuadrado. Ahí está, ¿ven? Bueno, entonces, como decíamos, no tiene derivada en ese punto porque cuando evalúo la derivada en 0, la división por 0, 1 sobre 0, se hace infinito. Entonces, decimos, no existe la derivada en x igual a 0. No está definida. Entonces, no voy a poder utilizar el criterio del signo de la derivada segunda, que es lo que vimos la clase pasada. Entonces, analizamos el pasaje que pasa cuando en el punto x igual a 0, qué es lo que ocurre antes y después del punto S, donde es discontinua la derivada. Vemos si hay un cambio de signo de la derivada primera. Si la derivada primera, cuando yo paso por este punto, estoy analizando, no cambia de signo, entonces no tengo extremo. Pero si cambia de signo, sí tengo extremo. Entonces, ¿cómo analizo eso? Y bueno, elijo un punto de antes y un punto que esté después. El x igual a 0 en este caso. Entonces, un punto que está antes es el menos 1. Evalúo la derivada primera entonces en menos 1. En menos 1. Y ahí me estaría dando raíz cúbica de menos 1, menos 1. Entonces me quedaría menos 2/3. Después evalúo un punto que esté después del punto x igual a 0. F' de x igual a 1, le dijimos ahí. Y nos da 1 sobre raíz cúbica de 1, 1 por 2/3, 2/3. Entonces, la derivada primera cambia de signo de negativo a positivo al pasar por el punto y bueno, y ahí analizamos el tema del crecimiento de crecimiento. Si la derivada primera va negativo, dejemos que va decreciendo la función. Y después, cuando va positivo, la derivada primera va creciendo. Entonces, decrece y crece. Entonces, la condición para que tenga un mínimo. Entonces, hay un mínimo. Un mínimo relativo. En el punto de coordenadas 0, 0. Bueno, así, bueno, lo analizamos en este caso cuando tengo la función continua, pero no derivable. Bueno, y después vamos a ver el tema de lo que se llama concavidad y convexidad de la curva. Esto se refiere a que, dada la curva, en determinados intervalos, lo que voy a tener va a ser cierta forma que tiene la curva. Entonces la defino, la clasifico la curva como que fuera cóncava en cierto intervalo o convexa. Entonces estos definirían entonces intervalos donde la curva es cóncava o convexa. Ahora, antes que definir intervalos, vamos a definir cómo sería la concavidad o convexidad en un punto solamente de la función. Entonces vamos a decir, la función es cóncava en un punto
x igual a a, si y solo si, f segunda, la derivada segunda en x igual a a, es positiva. Bueno, y a su vez, además de esa característica que la derivada segunda es positiva en un punto, y ahí me doy cuenta que en ese punto es cóncava, otra característica que acompaña es que la forma que tiene la gráfica, en este caso cuando es cóncava, voy a tener que la función, en este caso, en el punto donde la función es cóncava, x igual a f de a, y en ese punto, la característica que voy a tener es que la recta tangente en ese punto va a quedar ubicada por debajo de la curva. Esta sería la recta tangente. Entonces, la recta tangente queda debajo de la curva o función. En ese punto donde la curva es cóncava. Entonces, esta sería la función. ¿Sí? Entonces, dos características para decir que una función es cóncava en un punto. Una, que la derivada segunda en el punto me va a dar positivo, y por otra parte, si hago la gráfica de la función y hago la recta tangente, esa recta tangente en ese punto va a quedar debajo de la función. Esas son las dos características que me definen una función cóncava en un punto. Bien, la otra va a ser que vamos a definir la función es convexa, convexa en un punto, x igual a a, si y solo si, la derivada segunda eh, en el punto es negativa. Entonces, si la derivada segunda en el punto es negativa, la función va a ser convexa en ese punto. Y a su vez, la característica que vamos a tener es que ahora la recta tangente va a estar ubicada por encima. Entonces tenemos, acá tengo en un punto, x igual a en el eje x, y en ese punto sobre la gráfica vamos a hacer pasar la recta tangente y se va a ubicar en forma que está por encima la recta tangente por encima de la función. Así nos quedaría ubicada en un punto donde la función es convexa. Acá está, ¿ven? Entonces la curva y igual a f de x, y en ese punto x igual a, la recta tangente pasa por encima, en este caso, de la función. Y a su vez, si la derivada segunda en el punto me da negativo, tengo una función que es convexa. Ahora fíjense la forma, ¿no? Una montaña hacia arriba, esa forma es convexa en un dibujo. Esta otra forma, con ramas hacia arriba, y esta otra es cóncava. ¿Sí? Bien. Y ahora veamos en un ejemplo directamente para tenerlos acá presentes. Vamos a decir, bueno, para recordar fácilmente, puedo elegir como ejemplo la función parábola x cuadrado, ¿no? Mentalmente, cuando ustedes no se acuerdan por ahí la definición, bueno, con el ejemplo siempre se van a acordar, f de x igual a x cuadrado, la gráfica de esta función, en este caso, es la que más tengo presente.
Fíjense, de acuerdo a la forma que tiene la gráfica, ¿qué dirían que es? ¿Cóncava o convexa sería esta? Cóncava, muy bien, muy bien. Es decir, con solo ver la forma del dibujo que tiene la curva, ahí se van a dar cuenta ustedes si es cóncava o es convexa. En este caso tiene las ramas que van hacia arriba, por eso es cóncava. Ahora, ¿cómo podemos demostrarlo o verificarlo? Bueno, dijimos que eh, el signo, por ejemplo, en un punto, vamos a tomar un punto. Acá en este caso, por ejemplo, cuando la parábola x vale 1, y vale 1. 1 al cuadrado, 1, ¿no es cierto? Eh, en ese punto simplemente quiero analizar si es cóncava o convexa. Entonces, ¿qué hago? Calculo las derivadas. En este caso, la derivada segunda es la que me va a decir si es cóncava o convexa. Entonces, la derivada primera, f', la parábola x cuadrado me quedaría 2x. Y vamos después a derivar de nuevo, la derivada segunda me queda igual a 2. ¿Ven? Ya me queda fijo el número 2 positivo. Por lo tanto, que si yo evalúo cualquier punto, en este caso si evalúo el punto x igual a 1, f segunda de 1 me va a dar 2 también, positivo. Y así con cualquier punto que elija. 1, 2, 3 o menos 1, por ejemplo, f segunda de menos 1 también me da 2. F segunda de 0 también me da 2. Ya queda fijo en 2 y es positivo. Eso define el signo. Entonces, como es positivo, la derivada segunda positiva, la curva es cóncava. Entonces la idea que, bueno, en un ejemplo que tengan que dar, fácilmente acá hago x cuadrado, le saco la derivada primera, le saco la derivada segunda, y esto ya el signo me da positivo siempre para todo número, entonces es cóncava. Entonces ahí tengo que la función es cóncava en todo el dominio, en este caso. Siempre va a llegar para arriba las dos ramas. Entonces sería cóncava eh, para todos los reales. Bueno, ahí tengo un ejemplo entonces de función cóncava, y obviamente el otro ejemplo más sencillo también para indicar cuándo es convexa sería otra parábola que sería menos x cuadrado. Esta es una parábola de ramas hacia abajo que tiene esta forma. Entonces, acá elijo cualquier punto. Por ejemplo, cuando x vale 1 y vale menos 1. Y bueno, acá también le hago lo mismo, el mismo proceso, le hago la derivada primera de menos x cuadrado, me va a quedar menos 2x. Y la derivada segunda me va a quedar menos 2. Entonces, como el signo de la derivada segunda es negativo, no importa el punto que yo reemplace, acá el x1, por ejemplo, me va a quedar menos 2. Otro un x negativo, menos 1, también va a quedar menos 2. Para todos los valores de x me queda que la función me da negativo, la derivada segunda. Entonces, para todo x negativo, entonces la curva es convexa. Para todo x, f segunda de x es negativo, menor que 0. Bien, entonces ahí hemos visto eso. Y otra cosa que no vimos tampoco, bueno, sobre la misma gráfica podemos ver, si quiero hacer pasar la recta tangente, en este caso, sobre el punto este, x1 y menos 1, pasaría por acá. ¿Sí? Cuando pasa la tangente por encima de la gráfica, sería convexa. Y en este otro, que dijimos que era cóncava, si hago pasar la tangente en cualquier punto de la gráfica, la tangente va a quedar por debajo. Está la tangente por debajo. Bueno, así, digamos, con estos dos ejemplos, con x cuadrado y con menos x cuadrado, y sabiendo que el signo de la derivada segunda, eso me va a dar cuando la curva es cóncava o convexa. Bien, veamos a ver qué sigue después.
Mm. Acá esta curva convexa, la recta tangente por encima, lo que acabamos de ver. El criterio del signo para la derivada segunda, ya lo vimos. La concavidad en el intervalo, bueno, podemos decir en esta gráfica, por ejemplo, A, voy a tener intervalos donde la curva cambia, ¿no? De convexa a cóncava. En este caso, entre el intervalo AB, fíjense ahí el intervalo AB en la gráfica, la curva sube, viene creciendo de izquierda a derecha, subiendo, y baja hasta B. Entonces ahí, en ese intervalo entre A y B, la curva es convexa. Desde B hasta C, en el intervalo de B a C, hace una forma cóncava. Entonces puedo definir intervalos donde la función es cóncava o convexa. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el punto de inflexión. Acá nos dice, bueno, el punto AF de A, hay un punto de inflexión, sí, solo sí, en dicho punto la curva cambia el sentido de la concavidad. Es decir, en un punto de inflexión, la curva pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Es decir, cambia la forma de concavidad. Fíjense que en el dibujo ahí que estamos viendo, entre A y B, tenemos convexa. Y desde B, en el punto B se produce el cambio. Pasa de convexa a cóncava, entre B y C. Entonces el punto X igual a B en el dibujo sería un punto de inflexión. Ya lo vamos a ver cómo lo calculamos al punto de inflexión. Bueno, entonces en un punto de inflexión, AF de A, la recta tangente atraviesa la gráfica de la curva en dicho punto. No es, por ejemplo, como en el caso cuando tengo un máximo o un mínimo, que en este caso la recta tangente en el máximo o mínimo toca en un solo punto de la gráfica. En el punto de inflexión atraviesa toda la gráfica de la función. En todo punto de inflexión la curva alcanza un valor que no es ni máximo ni mínimo. Es decir, no es ni máximo ni mínimo, por eso no es un extremo en el punto de inflexión. Vamos a ver entonces, la condición necesaria para que exista un punto de inflexión va a ser que la derivada segunda se anule. Y la condición suficiente para que exista el punto de inflexión es que la derivada tercera sea no nula en el punto. Si la derivada tercera en el supuesto punto de inflexión, me queda positivo el valor, entonces la curva pasa de convexa a cóncava. Si la derivada tercera en el punto me da negativo, me va a pasar de cóncava a convexa. Bueno, eso cuando las derivadas existen, ¿no? Y cuando en el caso tengo una función continua y que no tenga derivada, tengo que utilizar el criterio del signo de la derivada segunda. En este caso, cuando al pasar por el supuesto punto de inflexión x igual a A, si la derivada segunda cambia de signo, entonces voy a tener un punto de inflexión. Y si no cambia de signo, entonces no hay punto de inflexión. Pero en general vamos a trabajar con la derivada tercera. Si la derivada tercera es no nula, tengo punto de inflexión. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Acá en este pequeño dibujo arriba nos dice, tengo dos curvas, la primera es convexa y pasa a cóncava. En la segunda tengo que es cóncava y pasa a convexa. ¿Ves? Cambia la forma de hacer convexa a cóncava o cóncava a convexa. Bueno, veamos entonces un ejemplo nosotros. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, acá estamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo a una función y le vamos a analizar los extremos y si tiene puntos de inflexión.
Vamos a decir f de x igual a x al cubo menos 3x más 3. Un polinomio de grado 3. En un polinomio de grado 2, como vimos recién, la parábola x cuadrado, veíamos que era cóncava, o menos x cuadrado era convexa, fija. Ya para un polinomio de grado 3, ahí vamos a notar un cambio de convexidad. Recién de grado 3 para arriba en un polinomio vamos a ver el tema de cambio de convexidad o concavidad. Entonces, vamos a calcularle entonces la condición necesaria para que tenga extremos relativos. ¿Cuál era la condición necesaria? ¿Se acuerdan? Para extremos. De hecho, la derivada primera, ¿no? Si la derivada primera, si anulaba en algún punto, ahí teníamos la condición necesaria para los extremos, ¿no es cierto? Calculamos entonces la derivada primera, x al cubo, nos está quedando 3x cuadrado, y menos 3x nos queda menos 3. Y la derivada de la constante es 0. Cuando ya tengo la derivada primera, la voy a igualar a 0, y le voy a encontrar o buscar los puntos críticos. Acá lo que puedo hacer es sacar factor común del 3, entonces me queda x cuadrado menos 1, ¿no? Igual a 0. Bueno, y ahí me queda una diferencia de cuadrado, y ahí fácilmente me doy cuenta que los puntos críticos son uno que vale 1 y el otro punto que vale 2, menos 1. Estos serían los puntos críticos. Verificamos que sean correctos. Cuando x vale 1, la derivada primera, 1 al cuadrado por 3, 3 menos 3, 0. Se hace 0. El otro punto es menos 1. Menos 1 al cuadrado me queda 1, 3, menos 3, 0. Esos dos puntos hacen que la derivada primera se anule. Ahora buscamos o analizamos qué ocurre en esos puntos críticos. Para eso calculamos la derivada segunda. Entonces la derivada segunda acá me quedaría 6x, y la derivada de la constante 0 me quedaría 6x. Voy a evaluar acá los puntos críticos. La derivada segunda en x1 igual a 1, me quedaría 6 por 1, me da 6. Entonces, lo que importa acá es el signo. Como quedó positiva la derivada primera, queda más, voy a tener un extremo que va a ser un mínimo. Si es positiva, tengo un mínimo. Mínimo relativo. Y tengo que dar la coordenada del mínimo. Sea hasta ahí que el valor de x de abscisa vale 1. ¿Cómo hago para encontrar la ordenada? ¿Dónde voy a reemplazar el 1 ese? Hasta ahí sé que en ese valor de x vale 1. Entonces, para saber en la función, muy bien. En la función original. Acá, x igual a 1, reemplazo acá. 1 al cubo me queda 1. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Entonces me queda 1. La función original evalúa el valor x, ¿no es cierto? Y me da el valor de la ordenada. En el 1, 1 voy a tener el punto que dijimos que era un mínimo. Min de vamos a poner. Bien. En el otro punto crítico, hacemos la evaluación de la derivada segunda en menos 1. Entonces nos va a quedar 6, que es la derivada segunda, por menos 1. Entonces nos queda menos 6. Nos quedó negativo. Como quedó negativa la derivada segunda, entonces va a haber un máximo relativo en el punto Pmax, y tengo las coordenadas del punto máximo, sería menos 1, y en menos 1 lo reemplazamos en la función original. Menos 1 por menos 3 me queda más 3, más 3, 6. Menos 1 al cubo, menos 1, y 6 menos 1, 5. Acá me estaría dando menos 1, 5. El otro punto que sería las coordenadas del máximo. Bueno, hemos analizado extremos hasta acá. Ahora vamos a avanzar y vamos a analizar si tiene algún punto de inflexión. Ya tengo acá la derivada segunda que vale 6x.
La condición necesaria para que exista punto de inflexión es que la derivada segunda se haga igual a 0. Entonces, vamos a hacer igual a 0 la derivada segunda, que sería 6x. Entonces, esto se va a hacer 0 únicamente cuando x valga 0. Entonces, en x igual a 0 tengo, vamos a decir así, un posible punto de inflexión. Esa es la condición necesaria para que exista el punto de inflexión, que la derivada segunda se anule en algún punto. En este caso se nos anula en x igual a 0. Entonces ahora vamos a calcular la derivada tercera, f tercera de x. Bueno, la derivada segunda dijimos que era 6x, entonces la derivamos otra vez más y nos queda 6. Entonces nos da 6. Si evaluamos ahora la derivada tercera en el posible punto de inflexión, f tercera de x igual a 0, en este caso como no me quedó más x para evaluar, va a quedar directamente el 6. Se queda 6. Acá nos importa el signo. En este caso nos quedó más 6, entonces es positivo, la derivada tercera. Si la derivada tercera es positiva, la curva pasa de convexa a cóncava. Entonces, si es negativo, la curva pasa al revés, de cóncava a convexa. Acá la derivada tercera quedó positiva. Bueno, ya tenemos el dato. Entonces, hemos sacado todos los extremos y el punto de inflexión, ¿sí? Ahora podemos hacer un poco un bosquejo del gráfico, cómo quedaría más o menos, dándole algunos valores a la función. Si x vale menos 1, veamos cuánto vale. Y bueno, ahí nos queda poco tiempo, ¿no? Cuando se corte, seguimos, ¿no? Continuamos de vuelta. Entonces le damos un valor, si x vale menos 1, ¿cuánto valdrá en la función? A ver. Bueno, en menos 1, ya habíamos visto, ¿no? En menos 1 nos estaba dando 5, ¿no? Que ahí tengo un máximo. A ver. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estamos con el máximo. Bueno, y vamos a darle cualquier otro valor. El menos 2. El menos 2, ¿cuánto vale? Menos 2 al cubo, menos 8. Y menos 2 por 3 sería 6 y 3, 9. Entonces nos queda ahí 9, menos 8, 1. Para menos 2. Bueno, tengo entonces acá, va subiendo hasta que alcanza el máximo. La ordenada al origen, cuando x valga 0, x vale 0, me queda que vale 3, pasa por 3. ¿Ves? Entonces tengo 1, 2 y 3. Ahí está, ¿ves? Por ahí pasa. Y después, cuando x valga 1, voy a tener el mínimo, dijimos que era en el 1, 1. ¿Sí? En el 1, 1. Acá tendríamos el otro. Y cuando valga 2, va a ser 2 al cubo, 8. Y 2 por 3 sería menos 6, más 3, menos 3. Y 8 menos 3, 5. Estaría dando en 2, 5. Bueno, ahí tenemos ya trazado varios puntos. Acá decíamos el menos 2 va subiendo porque vale 1 hasta que alcanza el valor máximo. Cuando x vale menos 1, y vale 5. Baja, pasando por 3. Y va bajando hasta que llega hasta el mínimo, acá en 1. Y después sube. Ahí, ¿no? En 2 vale 5. Bueno, y ahí va a cortar el eje por ahí. Entonces, esta sería la gráfica de f de x
igual a x al cubo menos 3x más 3. Bueno, ahora, podemos ver la gráfica, podemos analizar, bueno, acá está el punto P min, que era, dijimos, el 1, 1. Acá está el punto máximo relativo, que era menos 1, 5. Y el punto de inflexión, no le sacamos las coordenadas del punto de inflexión. Entonces el punto de inflexión era, en este caso, el punto x vale 0, reemplazando en la función, x vale 0 y vale 3. Entonces el punto de inflexión 0, 3. Bueno, PI le vamos a poner. Entonces acá el punto PI, el punto de inflexión, está ubicado en